Hola estudiantes de quinto humanístico de la MENE, ¿cómo les va? Voy a preparar una serie de videos explicativos sobre la parte del curso que nos toque en esta modalidad no presencial mientras dure los efectos de la suspensión de clases. Y les cuento que este es el primer video que les voy a mostrar. Se trata de una serie de videos cortos, aproximadamente 5 minutos cada uno, donde iremos analizando algunas características del texto sobre el cual después les voy a plantear una actividad para que ustedes realicen y envíen a través del campus a modo de tarea. Sabrán disculpar la simplicidad de estos videos, ya que primero se trata de la primera vez que realizo estos videos educativos y bueno, la falta de recursos un poquito más didácticos, como mostrarles algún gráfico, algún texto, material y eso de fondo, bueno, tendrá que ser suplido simplemente como lo que es un espacio de ampliar el alcance de la ficha que ustedes van a estudiar. Se van a encontrar con muchos materiales nuevos, información nueva y bueno, empezamos a partir de aquí. Esta semana, hoy martes concretamente, íbamos a arrancar en clase con el trabajo de la ficha 1. Básicamente es que ustedes tienen que comenzar a estudiar los procesos de cambio en la esfera política y económica y social en la Europa de fines de la Edad Media y comienzos de la época moderna, para entender cómo se llega a la construcción de los primeros estados nacionales, como los conocemos en Europa, en el caso de España, Francia, Inglaterra. Tal es así que la ficha les aborda una serie de temas que voy a pasar a detallar lo más claramente posible. En primera instancia, lo que les plantea el texto es que se produce en los siglos finales de la Media, concretamente en el siglo XV, como es el siglo bisagra entre una época y otra, la transformación de lo que se llama la sociedad feudal a la hegemonía burguesa. Este concepto de sociedad feudal, es decir, una sociedad basada en el predominio de una nobleza y un clero con ciertos privilegios, mientras que el resto de la sociedad trabaja, pero está expuesta a la autoridad y a veces a la arbitrariedad de todos los grupos y sobre todo el pago de impuestos a los mismos, hasta la hegemonía burguesa. Es un proceso que va a durar muchos siglos, no es algo automático, no es que en el siglo XV, bueno, ahora ya los burgueses pasan a ser poderosos porque tienen plata, sino que más bien tiene que comenzar esta lucha muy lenta, muy paulatina. De hecho hay bastantes avances y contramarchas. En el texto les indica esto, que no es un proceso pacífico. Hay muchos episodios de guerras civiles, de rebeliones, donde a veces las ciudades o los burgueses de determinadas ciudades se rebelan contra la autoridad de los señores feudales, a veces con el apoyo de los reyes, pero no siempre los mismos. Y este proceso va a terminar de consolidarse recién en la segunda mitad del siglo XVIII, particularmente cuando se consolidan los avances de las revoluciones burguesas de esta época, en particular la Revolución Inglesa, la Revolución de las colonias inglesas en América del Norte, que dio origen a los Estados Unidos, y la Revolución Francesa, estas dos últimas que vamos a trabajar más adelante. Por tal motivo, para que entiendan de qué se trata esta transformación, la ficha les plantea de que comienza a desintegrarse el modo de producción feudal, es decir, cómo se producía en la Edad Media, basado en los siguientes criterios. Por un lado, la posesión nobiliaria de la tierra. La principal fuente de riqueza en la Edad Media era la explotación agrícola y por lo tanto quien fuera dueño de tierras era quien tenía la riqueza. La producción artesanal concentrada en gremios de cada área, gremio de merceros, gremio de zapateros, gremio de herreros, gremio de cada una de las actividades artesanales en las ciudades y controladas por los maestres o maestros de las corporaciones, por lo que se determinaba quién podía producir, quién no, quiénes integraban el gremio, quiénes no podían trabajar ni producir para el mismo. Un proceso que lentamente se va a ir desvirtuando en el siglos XV y XVI, pero que todavía va a durar un poquito. Dado que la mayoría de los dueños de las tierras son nobles y a veces organizaciones eclesiásticas, la producción agrícola es bastante limitada, son formas de explotación muy simples, con poco rendimiento, porque al tener grandes extensiones de tierra, lo que alcanzaba que con una producción mediocre o incluso baja, estos señores feudales podían alcanzar grandes cantidades de renta o de ganancia por la misma, lo cual implicaba que el rendimiento para los campesinos fuera bastante simple o muchas veces deficitario. Y el último concepto que plantea el modo de producción feudal es de economía cerrada, es decir, básicamente en la comunidad de la aldea o de la tierra del señor feudal,
se producía casi todo lo que se precisaba para la vida cotidiana, desde los alimentos en el campo hasta la fabricación de herramientas, vestidos y equipamiento en general para la vida cotidiana de la gente. Ese proceso, ese modo de producción feudal se va a ir rompiendo lentamente gracias a la irrupción de nuevas actividades en las ciudades. De a poco el campo se va integrando a la ciudad y la economía cerrada va desapareciendo, ya que no solo el campo comercia con la ciudad, sino que las ciudades comienzan a comerciar entre sí en Europa y también comienzan a abrir mercados llamados ultramarinos, es decir, comienzan a conectarse con mercados que están más allá del mar, particularmente el Lejano Oriente a través del comercio de las especias y, fundamentalmente, más importante a largo plazo, del comercio con las colonias en las Américas. Me refiero a las colonias inglesas, las colonias francesas y sobre todo las españolas y portuguesas. Este proceso de sustitución de la economía feudal a la economía capitalista, que es como se va a llamar a partir de ahora, es gradual. Y de hecho, a lo largo del siglo XVI, XVII, XVIII, no es que se rompa del todo y uno diga, ya en el siglo XVII tenemos economía capitalista. No, van a haber regiones donde predominan las producciones capitalistas y hay regiones donde predomina la economía feudal todavía. Pero este proceso de capitalización de la economía o de aburguesamiento de la economía implica, entre otras cosas, bueno, por un lado, la compra de tierras por parte de la burguesía. Los nobles son bastante conservadores en la forma de concebir la producción agrícola, por lo tanto prefieren mantener los sistemas tradicionales. Los campesinos también son muy conservadores, pero en el siglo XV, sobre todo en Inglaterra, debido a una catastrófica guerra civil, que son la Guerra de las Dos Rosas, y de las cuales les voy a subir un video con información anexa al mismo, bastante interesante, muestra cómo, debido a las luchas dinásticas con la Guerra de las Dos Rosas, bueno, casi todos los nobles tuvieron enormes problemas económicos para mantener su equipamiento, su modo de vida y sobre todo reclutar ejércitos para cada uno de los bandos en disputa. Y eso llevó a que paulatinamente tuvieran que ir vendiendo tierras a los grandes comerciantes de las ciudades, sobre todo de Londres, y los llevaron a hacer importantes inversiones en el campo. Este proceso, que comienza en Inglaterra, luego se difunde al resto de Europa, implica la introducción de nuevas formas de explotación agrícola. ¿Por qué? Porque el burgués que compra tierras en el campo no quiere simplemente vivir de renta, sino que viene con una mentalidad diferente, donde quiere aplicar los criterios de la explotación comercial o industrial a la agricultura. Por lo tanto, busca formas de maximizar la producción, de llevarla al máximo rendimiento en busca de lucro capitalista, de máxima ganancia. Por eso se introducen nuevas técnicas de cultivo, nuevos productos para cultivar, el uso de abonos para fertilizar los campos, organización de la tierra de manera distinta, y eso va a llevar a que la producción de alimentos lentamente se vaya elevando y por lo tanto las ganancias de estos comerciantes se incrementen, pero también que permitan que estos países puedan absorber cada vez más población porque hay más alimentos disponibles para ellos. De la mano de este proceso que se da en el campo, en el ámbito comercial e industrial también se produce un aumento de las actividades debido, por un lado, a que el comercio ultramarino, fundamentalmente con las colonias, pero no exclusivamente, lleva a un aumento de la demanda de productos industriales. Industriales sin hablar de fábricas, seguimos hablando de producción industrial artesanal, pero donde se produce cada vez más porque no solo hay que satisfacer el mercado local, el inglés, por ejemplo, o el francés, sino que también hay que abastecer de productos artesanales a las colonias. Por lo tanto, hay mucha tarea de exportación. Por lo tanto, también el comercio y la industria se ven disparados por la afluencia de riquezas que vienen de América, pero sobre todo por la demanda que hacen los propios colonos en territorios americanos. ¿Sí? Por lo tanto, este proceso es fundamental para entender el mismo. Hasta acá la primera parte de la ficha, analizada un poco más de forma desarrollada para que entiendan sobre todo los principales conceptos. Ahora en el segundo video que les voy a grabar vamos a abordar la última parte de la ficha, un poquito más corta, donde vamos a trabajar los aspectos de las transformaciones científicas e intelectuales en esta época en Europa que llevaron también a un salto tecnológico que finalmente va a desembocar en la revolución industrial del siglo XVIII.